السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Alhamdulillah, les acabo de recitar algo que se recita en muchas mezquitas porque el profeta sallallahu alaihi wasallam las repetía constantemente. Cuando hacía khutbas, cuando daba sermones, empezaba glorificando a Allah subhanahu wa ta'ala, recordándole a los creyentes que no hay guía real más que la guía de Dios por medio de la revelación. Y recordándonos que la mejor guía se me fue la conexión. Alhamdulillah. Hoy les quiero platicar como musulmanes, o sea, cuando los musulmanes conscientes. ¿Cómo se hace uno consciente? Se hace uno consciente pues estudiando el Islam. Es realmente la única forma en que uno se puede volver consciente, entendiendo, meditando y contemplando los versos de Allah, ¿no? Y pues obviamente esto solo lo logra uno con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el que permite que uno comprenda, pero pues la comprensión real no vendrá sin el Furqán, sin la revelación, ¿no? O sea, uno pudiera contemplar el universo, contemplar todo lo que Allah ha creado y pudiera llegar a la conclusión de que hay un poder, ¿no? Puede analizar, ¿no? y ver y llegar a comprender que hay algo más allá de uno mismo, ¿no? Sí, pero cuando uno contempla la historia, cuando uno contempla la historia real de la humanidad y sabe que hubo un principio y que habrá un final, y sabe que Allah subhanahu wa ta'ala ha intervenido en la historia de la humanidad, y las intervenciones más importantes han sido al enviar a mensajeros. Cuando envió a Moisés, cuando envió a Daud, al profeta David, a Suleimán, cuando envió a Jesús, cuando envió a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el último de los mensajeros de Allah. Y llevamos cerca de 1500 años sin una intervención divina. Pero eso no quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala no se esté comunicando con nosotros. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala se comunica con el hombre. Y esta comunicación está clara, ¿no? O sea, más de la mitad de la población del globo terráqueo
en su dogma cuando menos, en su creencia, porque ya sea son musulmanes o judíos o cristianos. Esto abarca casi la mitad de la población, si no exactamente la mitad de la población. O sea, hay como un 25% de la humanidad es musulmana, un 25% de la población es cristiana de todos los tipos de vertientes, tanto griego ortodoxos como católicos como protestantes. Ya estamos casi al par. O sea, somos 8.000 millones de habitantes en el mundo. La mitad de estos creen en un mensaje divino, ¿no? O sea, creen que Alá reveló, se contactó, ¿no? Y muchos dicen pues que la palabra de Dios, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la palabra de Dios, no? O sea, ¿creemos en ella o no? Esa es la pregunta, porque hoy llevamos más de 200 años de este periodo de lo que llaman la edad de la razón, de este periodo ilustre, y es un periodo cristiano, que los cristianos tomaron la mano de arriba, pero sin religión. O sea, a los cristianos en cuestión política, en cuestión mundanal, les cayó muy bien la ilustración, ¿no? Ellos mismos se abalanzaron contra su propia religión, ¿no? En términos generales, y segregaron a su religión al almacén, ¿no? O al closet, ¿no? O sea, lo metieron ahí y le pusieron llave, ¿no? Y pues dijeron, bueno, aquí puedes estar en el templo, ahí adentro, ahí nomás andas platicando, predicas y así como tienes la libertad de escoger entre una hamburguesa de McDonald's o uno de Burger King, pues puedes ir a escoger ese o aquel templo, pero ahí adentro del templo, en la vida en la que vivimos no pinta, ¿no? Y hay países que prohíben la participación política de hombres religiosos, y esto pues contradiría los fundamentos de cualquier religión. Sin embargo, la intervención ilustre sobre la religión cristiana pues ha sido muy nefanda, ¿no? O sea, ha sido algo terrible. Pero pues hoy les quería hablar sobre este dichoso concepto de toleración, de tolerancia. Realmente el mundo hoy, el mundo secular, el mundo laico, es el menos tolerante. Es el menos tolerante. Porque, esa intolerancia hacia la religión y principios religiosos ha polarizado el mundo, ¿no? Este mundo laico ha creado más odio, aunque vivamos en un periodo de globalización que está en decadencia, ¿no? Que llegó a sus máximas históricas, ¿no? Donde pues hubo una comunidad global, pues esto ya está en retroceso. Pero se debe mucho, en gran mayoría, pues, a conceptos de la ilustración, a la mentalidad de hoy, de vivir sin religión, aunque se le atribuya ya con argumentos viejos un problema a la religión. Realmente los religiosos no tienen nada que ver con ese problema. Los intolerantes y la intolerancia viene del otro lado.
viene del agnóstico o del religioso o del mismo religioso en un contexto cristiano, odio decirlo, porque esto es lo que quisiera llegaran a entender los cristianos que no lo entienden. O sea, la mayoría de los cristianos en las encuestas, porque a mí me sorprende, o sea, en INEGI, en las estadísticas, pues se supone que todavía hay 2,000 millones de cristianos. O sea, en algún momento alguien está informando a estas agencias de estadísticas, estos polls, ¿no? Estas encuestas que hacen, pues es la gente que es cristiana dice que es cristiana, pero están en un contexto completamente laico. O sea, a la hora de la hora, en la conversación social, niegan su parte cristiana en muchos aspectos, ¿no? Y esto, bueno, también gran parte de los musulmanes hacen lo mismo. Se hacen de la vista gorda respecto a sus principios religiosos, ¿no? Son una estadística para la religión, pero no ejercen realmente los principios religiosos. Es un tema que yo creo que muchos no me comprenden, porque pues hasta que no se vive y se está ahí, se entiende. O sea, al musulmán se le exigió mucho, muchísimo, en el contexto dichoso del terrorismo. O sea, vivimos muchos años en una oleada de prensa y de mala información respecto al Islam y atribuyéndole terrorismo a a cerca de 2,000 millones de habitantes, ¿no? Yo sé que la gente no es tan ingenua para creer, pero sí hay la gente inculta. O sea, si tú les dices y les inculcas y los medios lo repiten, pues hacen esta asociación. Y pues millones de personas tienen asociado el Islam con violencia. Y eso realmente es algo que le hace daño a la sociedad misma, ¿no? Porque se hace una polarización, ¿no? Porque antes del 11 de septiembre realmente no había atentados. O sea, los atentados solamente se incrementaron. Cuando hubo esta islamofobia, hubo nichos dentro del mundo islámico que se radicalizaron por esta polarización. O sea, el mundo cristiano hoy, sin darse cuenta realmente, porque le dejan todo a las instituciones y a los gobiernos y se hacen de la vista gorda. O sea, están, como decía Marx, están desajenados, o sea, no entienden lo que son parte de una sociedad, ¿no? Y no se dan cuenta cómo individuos en particular, como elementos separados de un todo, crean nacionalismos, crean laicismos, crean esta postura anti-religión, aunque sea su misma religión, y se dicen religiosos. O sea, muchos le tiran tierra a la religión de los cristianos, y hay musulmanes, ¿no? O sea, repito, estamos hablando de mitad de la población del globo terráqueo, son gentes que se supone que creen en Dios, ¿no?
y creen o sea, todos los cristianos, judíos y musulmanes te dicen que hubo una revelación. Sin embargo, la gran parte de ellos siguen principios de la Ilustración. Esto es algo que quizá no lo percatan las masas, porque es difícil que la gente percate su estado. O sea, es difícil que un pez que está nadando en una pecera realmente se da cuenta que su mundo es una pecera, ¿no? Porque necesitas, las ideas llegan de percibir cosas al exterior, de contacto con cosas, porque tú viviendo en una cueva, sin inspiración exterior, no logras formular ideas, ¿no? Esta es una cuestión filosófica, ¿no? Que se puede debatir y cuestionar. Pero el aislamiento de individuos no promueve ideas, ¿no? Salvo por experiencia, ¿no? Estando en una cueva y demás, tú, o sea, puedes tener una experiencia, pero no genera, o sea, algo del exterior es lo que te va a estimular, ¿no? O sea, si estás con tus propias ideas flotando en el espacio, estas ideas que tienes, que has aprendido, que has asimilado, afectan. Claro que hay ideas, pues decir, como innatas, ¿no? Y es algo que los filósofos como Hume han discutido mucho, ¿no? Pero el Islam también promueve, sí, hay una fetra, hay unos arquetipos, hay cuestiones que son natas, meramente, que ya vienen ahí, porque tenemos una alma, ¿no? Pero ¿cómo puedes hablar de alma sin revelación? ¿Cómo puedes hablar de ángeles sin revelación? ¿Cómo puedes hablar de cualquier concepto del más allá, de lo que no vemos, de lo que no podemos explicar, sin revelación? Ese es el punto aquí. Y bueno, hablando de la tolerancia, tengo que insistir que el mundo ilustre, o sea, del 200 años para acá, se ha vuelto el más intolerante. O sea, las guerras más severas se han dado por nacionalismos y por argumentos ilustres, ¿no? Hitler se inspiraba en ideas contemporáneas, ideas, no se inspiró en la Biblia, ¿verdad? Grandes cosas de tolerancia y de convivencia se han inspirado en las religiones. O sea, sí tuvimos épocas muy marcadas, pero generalmente son los pueblos seculares, no religiosos, los que más daño han causado en la humanidad, ¿no? O sea, en casos como Genghis Khan, Hitler, veamos Robespierre, o sea, los padres de la Ilustración, veamos, o sea, cuando la Revolución Francesa, las grandes revoluciones, donde estaban ya imponiendo estas ideas seculares, los daños y la sangre que derramaron, ¿no? Supuestamente para liberarse de sus propias ideas, ¿no? O sea, Marx fomentaba mucho estas ideas del conflicto entre las clases sociales. Este conflicto no existía cuando o sea, no era el fundamento, ¿no? O sea, yo no puedo imaginarme como musulmán. Los cristianos tienen sus propios, pero no son, en muchos casos, no hay analíticos, ¿sí? Hay historiadores, hay gente que contempla, sí, pero las masas, ¿no? Poco contemplan. Pero nosotros como musulmanes
no pudiéramos imaginar la sociedad de Medina, porque tenemos una sociedad islámicamente ideal, en términos mundanos, ¿verdad? Ideal, es la sociedad de Medina. En la sociedad de Medina no había un conflicto entre clases sociales, ¿no? Eso es ridículo, es irrisorio, hasta pudiera ser material para comedia, creer eso. O sea, es un argumento ilógico, o sea, sin fundamento alguno. Creer que en la sociedad de Medina, tanto del tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como en la época de los Khulafá Rashidin, hubiese una guerra de conflicto de clases, conflictuados por el valor de la laboral y esto y lo otro, ¿no? No era por ahí la cosa. La tolerancia, el Islam la promueve, pero hay una diferencia entre permitir hacerse de la vista gorda, sacrificar conceptos tuyos, o sea, tú como musulmán, pues tú tienes que tener tus conceptos, pero hay quien vende su religión. O sea, Allah nos ha dicho que no vendamos nuestra religión por un precio barato, ¿no? O sea, vemos la historia de Moisés cuando los judíos fueron sacados de Israel y Alá les dio una nueva normalidad, ¿no? Una nueva norma de vida. Se empezaban a quejar, decían, no queremos ir a comer las verduras y los frutos allá de Egipto, ¿no? Y estando estaban siendo oprimidos por los egipcios, ¿no? Pero se empezaban a quejar de las nuevas circunstancias, ¿no? Alá los liberó a los judíos de una opresión seria, ¿no? Pero bueno, Alá nos guíe. Hay tolerancia, claro, hay tolerancia. Pero como musulmanes, ¿hasta dónde, no? O sea, sí hay que tener comunicación. Se le ha dado muy poca voz al musulmán, a pesar de que es el que es la ideología más unánime y más grande del mundo, ¿no? O sea, deberían de contemplar esto los cristianos, ¿no? Que dicen que o sea, los de este mundo dizque cristiano, ¿no? Que no lo es, porque no siguen su relación, o sea, no puedes dialogar con un cristiano, decir, oye, pues apliquen sus principios, porque pues sus principios no son los que están aplicando. Lo que se aplica son los de la dichosa era de la razón, de la ilustración. Pero, o sea, no se puede ni discutir este tema porque ni siquiera lo entienden, o sea, no llegan a entender las cosas más básicas, ¿no? Pero en el sentido cristiano occidental, el cual ha influido, esta ilustración ha influido sobre todos los musulmanes, ¿no? Y se nos pide tolerancia, pero se nos da cero tolerancia prácticamente. O sea, y es muy cierto cuando Allah dice en el Corán, Lan tarda anka al yahuda wa lan nasar hatta tattabi'a millatihim. No estarán contentos con ustedes la cultura judío-cristiana hasta que ustedes los imiten y sean como ellos, ¿no? Que asimilen sus ideas y su forma de ser, su cultura. Pero nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia forma de ver las cosas. Nosotros sí seguimos una revelación, esto es muy claro para el musulmán. Y pues el mundo cristiano, que promueve y dice que la tolerancia y bla, 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 en realidad ha demostrado que es el más intolerante y ni siquiera pueden hablar con un musulmán. O sea, yo llevo 30 años muy tolerante en el occidente y no puedes entablar, ¿no? Y se han vuelto, centenares de personas, les puedo decir, de los que he tratado, inclusive familiares, de los que he tratado, ya cuando hablas con ellos,
libremente, ¿no? Se enfadan, luego se prenden, o sea, se enojan, cero tolerancia, ¿no? Se me han sacado hasta de sus casas. Nomás, y yo, o sea, nomás con mis argumentos, se enfadan, o sea, no tienen cero tolerancia. ¿Por qué? Porque no logran, o sea, una cosa es tolerar y otra cosa es permitir. Este es el problema hoy de los musulmanes. O sea, una cosa es, ok, vas a ser amigable respecto a los cristianos, ¿no? Y ahora tenemos, por ejemplo, Hamza Yusuf, que ahora su último video dice pues, que tiene muchos grandiosos amigos en el judaísmo, en el cristianismo, inclusive en el hinduismo. Y bueno, pues ya fue el sujeto de la gran campaña gubernamental financiado por los gobiernos, como aquí en México tuvimos esta comunidad interreligiosa donde el judío que me invitó a mí a participar dijo, mira, aquí se habla de todo menos de religión y política. ¿Cómo vas a llegar a tener tolerancia hacia una comunidad sin hablar de religión? O sea, establecer amistades con cristianos o judíos, eso es muy independiente, ¿no? Pero se establecen con fundamentos. O sea, es una tolerancia hipócrita decir que tú tienes amigos musulmanes, pero no respetas nada de su religión. O sea, el musulmán tiene que hacerse de la vista gorda de su religión para entablar una conversación contigo. Eso es generalmente lo que sucede. O sea, un musulmán practicante, ¿no? O sea, tolera, o sea, son realmente los musulmanes practicantes, deberían, o sea, gente como yo, nos deberían de dar premios Nobel de la Paz, en serio, nos deberían de dar premios Nobel, porque, o sea, nosotros que creemos y sabemos y estudiamos y vemos cómo son las cosas, pecamos de tolerantes, literalmente, pecamos de tolerantes, pecamos, porque llega un punto que ya se vuelve haram, tolerar. O sea, hay cosas que no debiésemos de tolerar. En el Islam, o sea, si tú ves que se están violando a un niño y volteas el cachete, eso es haram. Eso es haram. O sea, el musulmán tiene la obligación de cambiar el mal. Tiene la obligación de cambiar el mal. Pero con hikmah, con sabiduría. Pero no vamos a tolerar el mal. Y lamentablemente hoy hay muchas cosas que son grotescas realmente para el creyente, pero son parte del escenario típico de todos los días y que debiésemos de tolerar. Y no es correcto. Hay instituciones en los gobiernos de la actualidad que no son tolerables, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones de la actualidad que no contemplamos de ninguna forma. Que Alá nos guíe y que nos haga buenos creyentes. Y digo esto y pido a Alá que me perdone. Nomás estoy hablando, compartiendo ideas. La tolerancia. Sí, hay que ser tolerancia. Hay que practicar. Somos muy tolerantes. Pero también yo le digo a la otra parte, tienen que también llegar a escuchar, porque viven muy cómodamente atacando y hablando tontería y media y promoviendo la corrupción, el fasad y el fisq y el kufr y el shirk, y el musulmán lo tienen así como que tú no digas nada, y cuando digas y quieras establecer sharia y demás, no, tú eres radical, a'udhu billahi, y ahí los cristianos ahora sí secularistas los ves hasta persinándose, ¿no? A'udhu billahi. O sea, la hipocresía es tremenda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.